doctor Eduardo Sánchez Alepuz, vicepresidente de la Asociación Española de Artroscopia, y guapote él, como pocos, nos va a hablar de la reincorporación al deporte tras la cirugía reparadora de las roturas del bíceps distal. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a mis colegas por haber venido a estar aquí en Alicante. Ya veis que Alicante es muy bonito. Un poquito más abajo está Valencia, que también es mi casa y es vuestra casa. Bien recibidos. Bueno, me propusisteis eso, reincorporación al deporte tras cirugía reparadora del bíceps distal. Las roturas de bíceps distal, como veis, son muy poco frecuentes. Se habla de un 3% de todas las roturas del bíceps. Y luego encima me encontré con otro hándicap, porque, claro, uno hace las cosas, pero a veces no revisa la literatura, ¿no? Entonces, al revisar la literatura te encuentras que hay escasísima información sobre protocolos de rehabilitación y de reincorporación de pacientes deportivos. Entonces dices, ostras, pues lo que yo estaba haciendo lo estoy haciendo por intuición propia. Pues es un poco lo que yo os voy a transmitir, mi intuición, porque ya os digo que en este tema es muy poquita la que he encontrado o ninguna. La recuperación de una rotura completa del bíceps braquial en un deportista requiere, bueno, un deportista y en cualquiera, pero estamos hablando de deportistas, ¿no? Una buena técnica quirúrgica, fundamental, todas son quirúrgicas para mí, en un deportista, esto no hay otra cuestión. Es imprescindible un buen protocolo de rehabilitación, imprescindible, pero luego también es imprescindible una buena readaptación funcional. Quiero decir que estos tres temas son fundamentales. Yo pienso que no solo en el bíceps, sino en todos los temas que hemos hablado hoy aquí, ¿no? En la rodilla, en el menisco, en el cruzado, en la inestabilidad, en el manguito, en cualquier patología o lo que hablábamos esta mañana en la microinestabilidad. Por tanto, yo respondo en la tercera diapositiva y me sobran 13 minutos. ¿Cuándo? Pues cuando esté curado e integrado el tendón en el lecho óseo. Fácil, ¿no? Segundo, cuando la movilidad pasiva y activa del codo y la supinación sea completa. Y tercero, cuando la fuerza y el tono muscular hayamos conseguido sea idéntico al que tenía prelesional. Por tanto, pues ya está. Vale, nos vamos a tomar una cerveza y este es el planteamiento. ¿Lo he hecho bien? Perfecto. Gracias, ¿no? Un aplauso. Muy bien, vale. Yo siempre veo que hay algún agradecido. Claro, esto es lo que yo pienso, lo que creemos que... Pero esto, traducido... No nos dejes así, Eduardo. Claro, elabora un poco. Traducido, fijaros esto, qué bonito es. Mecanismo de lesión. Fijaros bien el hombro izquierdo. ¡Clac! ¡Ah! ¡Qué daño! Fijaros este. ¿Cómo se produce el mecanismo de lesión de la rotura distal del bíceps? Hombre, pues la mayoría son deportistas de alto esfuerzo, de alto rendimiento, hacen un esfuerzo muy grande en flexión y fijaros que siempre se rompe el brazo que está supinando. Yo, fijándome en los vídeos, me da cuenta que con una mano se coge en pronación y la otra en supinación y se romperá siempre en supinación. Normal, el bíceps es un gran supinador, ¿sí o no? Y un gran flexor. Entonces, esto es obvio. Ese es el mecanismo de lesión. Bueno, ¿qué se hacía? Tenemos esa lesión, la clínica yo creo que es muy fácil, tú me dijiste que no entrara en detalles que todo el mundo sabe, el diagnóstico es clínico. A mí me molesta mucho cuando en mi equipo alguien dice, le he pedido una resonancia y me ha dicho rotura parcial. No, vamos a ver, esto está, yo creo que el diagnóstico, mecanismo, clínica, esto es lo que nos tiene que llevar, no nos dejemos engañar con una falsa resonancia en un paciente con un mecanismo de este tipo. Bueno, pues ya esto desde muy antiguo, mira, finales del siglo XIX ya se hacían este tipo de cirugías, ¿no? Se habla de Aquaviva, ¿no? De los primeros que hacían este tipo de técnicas de reparación. Eran unas reparaciones del bíceps distal, se reparaba al braquial anterior. Claro, esto se recuperaba la parte estética de la deformidad, se recuperaba la flexión, pero teníamos un hándicap, que no se recuperaba la supinación. Entonces, esto en un deportista, obviamente, nos tenemos que olvidar. Entonces, yo voy a analizar un poco los criterios críticos en los temas críticos. Y esto no está superado, porque en el 2010, el año pasado, se hizo una publicación en el Journal de Hombro y Codo, y además me encanta porque se le pregunta a una serie de capos entendidos en codo, los máximos expertos del mundo, y como siempre que se hace, ¿y usted qué haría en esto? Y te lo preguntan a ti y tú dices, A. Tú B y tú C dices, ostras, pues yo creía que esto estaba claro. Pues no está claro. Y entonces hay una serie de preguntas. Está claro que en un deportista de élite hay que hacer una cirugía reparadora cuando hay una rotura completa. Está claro. ¿Qué hacemos? Primera cuestión, ¿una incisión única o una doble incisión? Pues no hay consenso.
se ha llegado a la conclusión que cualquiera de las dos, los resultados, no hay diferencias estadísticas. Hay gente que dice, hay autores que dicen que la reparación con una única incisión pues tiene muchas más complicaciones que la reparación con una doble incisión, anterior y posterior. Bueno, esto es verdad que la única incisión tiene más probabilidades de osificaciones heterotópicas según la literatura, la doble incisión tiene más probabilidades de lesiones del interoso posterior. Esto es lo que dice la literatura, pero realmente yo lo que he revisado considero que no hay grandes diferencias si las dos técnicas, tanto incisión única o doble incisión, se hacen correctamente. Muy bien, pues ya tenemos. Entonces, esta es una pregunta que se hace en el journal del 2016, ahí tenéis la referencia. Dice, bueno, ¿cuál tiene menos complicaciones? Pues Steinman dice, defiende el doble abordaje para conseguir una reparación anatómica. Sin embargo, otro colega dice, no es partidario del abordaje posterior porque el supinato se divide y puede provocar una degeneración, una infiltración grasa, una debilidad del tendón supinador y, por tanto, una pérdida de supinación. Pues si ellos no se ponen de acuerdo, nos vamos a poner nosotros de acuerdo. Hombre, yo creo que esto de la degeneración grasa es un poco exagerado, es una humilde opinión. Por tanto, yo creo que cada uno debe hacer la técnica que considere que se encuentre mucho más cómodo. Esto es un poco la idea, ¿no? La idea de la reparación es que conseguir que reproducir la rotación externa que tiene la anatomía tanto de la porción corta y la porción larga del bíceps. Esto es a nivel teórico, a nivel práctico esto es muy difícil. Luego también la reinserción anatómica. Pues aquí incluso en este mismo artículo se pregunta, ¿hay que hacer una reparación anatómica cuando lo hacemos? Pues sabéis que tenemos una porción corta, una porción larga y en la huella de inserción de la tuberosidad del radio, esas huellas ahí hay una preparación anatómica muy bonita y lo veis, ¿no? Bueno, pues Smith dice que es necesario una reparación anatómica para conseguir un resultado funcional perfecto para un deportista y, sin embargo, nada menos que Sawak Budi dice que de eso no hace falta esa reparación anatómica. Bueno, pues seguimos. Estamos hablando de una publicación del 2016, o sea que no hay criterios. Hay que hacer reparación anatómica versus no reparación anatómica. Bueno, pues yo creo que la reparación anatómica es muy difícil y conseguir la rotación de los dos fascículos también es muy difícil. Lo que yo creo que hay que poner la reparación, hay que hacerla donde corresponde, que es la tuberosidad del radio, intentar preservar la anatomía ósea de ese radio para que la funcionalidad se mantenga. Otra cuestión. Una duda era incisión única, doble incisión. Otra es, ¿qué tipo de fijación? Mirad, aquí está la fijación transósea, la fijación con anclajes, la fijación con botón metálico. Estas son las tres principales fijaciones. Esto pasa un poco, yo hace muchos años hice una presentación sobre el cruzado anterior y me preguntaban cuál es la mejor fijación y tal. Yo siempre en el cruzado defendí que el apoyo femoral tenía que ser con pastilla metálica, ¿no? Con Endobaton o con la marca que sea. Lo tengo, bueno, es un convencimiento por todo lo que yo he podido leer, pero yo creo que aquí también. Y mi argumentación es, la sutura transósea la veo muy difícil, bueno, muy difícil, técnicamente es más difícil, teóricamente va a recuperar mucho más la supinación por la disposición que vamos a hacer de nuestro tendón cuando lo reparamos, pero el Endobuton, por ejemplo, o la pastilla metálica, a mí me gusta mucho por dos cosas, por la resistencia a las fuerzas cíclicas de fatiga, son muy resistentes en el cruzado, aquí, incluso en las reparaciones del bíceps proximal. Y además porque, fijaros bien, yo hago una superficie, un túnel, donde voy a introducir un tendón y el 100% de esa superficie va a estar en contacto con el bíceps que yo quiero, que lo que yo busco es la integración de ese bíceps a esa huella. Por tanto, es un 100% de contacto y además yo siempre intento, igual que cuando hago un cruzado, es que haya un press fit, aunque me cueste mucho más técnicamente pasar el tendón. Yo creo que esto es una manera de provocar esa cura y esa cicatrización. Por tanto, y desde luego la fijación con anclajes yo creo que es insuficiente en un deportista que hace halterofilia y levanta esos pesos. Bueno, es que eso no va a cicatrizar desde mi punto de vista nunca. Yo eso lo descarto. Entonces la duda sería transósea versus un botón metálico. Yo creo que hoy esto me inclinaría por la última opción. Hay opciones que al botón metálico le añaden un tornillo interferencial porque gana resistencia inicialmente. Yo estoy totalmente en contra de esto porque disminuye mi objetivo, que es que quiero que ese tendón esté en contacto con el lecho donde me va a cicatrizar.
Y entonces, que haya el máximo superficie de contacto. Si yo le meto un tornillo, va a haber zona de ese tendón que no va a estar en contacto. Por tanto, este sistema que se está preconizando últimamente, a mí personalmente no me convence. ¿Cuál es la técnica que nosotros hacemos? Pues mirar, esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos una incisión única, puede ser una incisión transversal a 1 centímetro del pliegue del codo. Hacemos una reparación con un cracó, como veis ahí, y empleamos el botón metálico. Esto hay que tener cuidado con la lesión del interóseo. Hemos tenido un paciente con lesión del interóseo. Se ha recuperado, pero la tuvimos, se quedó atrapado. Referenciar muy bien la tuberosidad, el centro, el punto anatómico, protegerlo, hacer un túnel de press-fit para que entre bien la pastilla. Y, como os digo, puede ser asistido por artroscopia o no. Esto también no hay diferencias. Es muy importante la supinación completa para que no lesionar el interóseo y comprobarlo con la radioscopia. Pasamos, como veis ahí, es un pasaje de la pastilla, del botón, lo fijamos y es como si fuera una plastia de ligamento cruzado. Insisto, la artroscopia lo único que nos va a permitir es hacer una visión más bonita de la huella de inserción e identificarla bien, pero que no es estrictamente necesario, porque si ampliamos un poquito, ahí veis el testaje, cómo testamos, igual que hacemos en el cruzado. Lo hemos cruzado, bueno, pues, y siempre que no quede a máxima tensión, nunca hiperflexionar más allá de los 70 grados. Bueno, eso es la pastilla como queda en su lugar, y mi consejo es verticalizar y siempre en supinación máxima para evitar lesiones en el interóseo. Por desgracia, ya os digo que nosotros tuvimos uno. Esto sería como quedaría, y esto es mi consejo, pues que haya máxima superficie de contacto hueso-tendón para la cicatrización. ¿Qué hacemos luego? Rehabilitación. Pues esto es otra cuestión, agresiva o conservadora. Me habéis hablado del deportista. Yo creo que no podemos ser agresivos en esto, porque me da mucho miedo, porque estos pacientes, ya lo habéis visto, es que no es uno como yo que levanta un kilito, no, aquí estamos hablando de algo más. Entonces, yo creo que las 3 semanas de protección hay que tener cuidado, hay que trabajar lo mínimo posible. Se puede hacer pasivos durante la primera semana, incluso hasta la 3ª semana. Yo no soy agresivo en este tipo de reparaciones. A partir de la 3ª, 6ª semana, y esto siempre muy personalizando el paciente. Hay que personalizarlo, no hay un criterio único de rehabilitación. Bueno, pues ahí, a partir de la 3ª, 6ª semana, según como veamos el paciente, incrementamos el rango de movilidad hasta completar la flexoextensión y la pronosupinación, pero siempre con mucha protección hasta la 6ª semana. Luego, a partir de la 6ª semana es cuando empezamos de forma muy progresiva potenciar la musculatura, pero digo muy progresiva. Yo no quiero que el paciente note ningún tipo de molestia, ningún tipo de problema. Ojo, una reruptura de esto supondría un problema en un deportista de este nivel. Luego vendría la 3ª semana, la 3ª fase, que es la readaptación funcional. Cuando hemos conseguido esa potencia muscular es cuando el paciente debe ir muy progresivamente reincorporándose a su actividad. Fijaros el nivel de exigencia. Obviamente yo, en una reparación de bíceps distal, no pondría al 4º mes a este paciente a levantar 100 kilos, ni 200, ni 300. Y creo que con esto la mayoría de nosotros. ¿Cuándo reintegraría su actividad? Que es la pregunta, ¿no? Y es la primera cuestión. Bueno, pues después de todo lo que os he contado, después de analizar los puntos que hay de duda, para mí es cuando hay una movilidad completa. Esto lo podemos conseguir si hacemos con un buen fisioterapeuta y un buen trabajo, lo podemos conseguir a la 6ª semana. Pero bueno, este no es nuestro objetivo. El paciente tiene que estar asintomático en los entrenamientos. En los entrenamientos tiene que estar asintomático, no en su vida normal, sino en el entrenamiento, porque el nivel de exigencia de esta persona son altísima. Cuando esté la integración completa, y tú me vais a preguntar la mesa y me anticipo, ¿y cuándo está? Pues no lo sé, porque claro, si yo pongo un endobuton o una pastilla metálica, el problema de hacer una resonancia, hacer un análisis de integración, lo tengo muy difícil porque antes lo hemos comentado, sale artefactada la resonancia. Yo creo que hasta los 3 meses esa integración no es completa, pero para mí nunca, y esto lo digo así, nunca en un deportista de este tipo de lanzamiento con una rotura distal de bíceps lo incorporaría, aunque estuviera bien. Y el paciente, como antes ha dicho el doctor Monjau, es que el paciente exige reincorporarse. Yo a esta paciente, campeona de España, todo el mundo lo conocéis, yo no le permitiría antes de los 6 meses nunca esto. Y si consiguiera convencer al paciente que lo hiciera a partir de los 9 meses, mi tranquilidad y mis coronarias serían mucho mayor. Pues nada, muchas gracias y no sé si os ha servido para algo.